Señor presidente Juan Manuel Santos, muchas gracias por estar con nosotros a propósito de este especial que estamos haciendo en Radio Nacional de Colombia con motivo de los 5 años de los acuerdos de paz. Para empezar, señor presidente, ¿qué balance hace usted de estos 5 años que han transcurrido tras la firma del acuerdo? Bueno, ante todo, muchas gracias por esta oportunidad y por invitarme a este especial. El balance a los 5 años yo creo que en el fondo es bastante positivo. No hay que olvidar que este acuerdo fue con las FARC, un acuerdo para que las FARC se incorporaran a la vida civil, dejaran las armas y desde esa perspectiva el acuerdo se ha cumplido muy bien. Hoy hay más de 13.000 ex miembros de las FARC que están en el proceso con nombres y apellidos, que se han reincorporado, entregaron todas sus armas en tiempo récord y el porcentaje de las personas que eran miembros de las FARC que por algún motivo se mantuvieron en la violencia y en la criminalidad es muy, muy bajo, sobre todo comparado con otros acuerdos. Y desde esa perspectiva, pues hoy en día las FARC desaparecieron como grupo armado, ya no existen. Y eso es un gran éxito y así lo reconoce el mundo entero. El acuerdo iba mucho más allá que el simple desarme de las FARC, porque lo que buscaba era una modificación estructural de esas regiones que durante tanto, tanto tiempo duraron sometidas a la violencia sin presencia del Estado. Y desde esa perspectiva, pues un acuerdo muy ambicioso, como dicen las organizaciones encargadas de la verificación, en especial el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, que es tal vez la organización más reconocida mundialmente por hacer este tipo de estudios, de análisis, dice que este acuerdo es el más ambicioso, el más profundo, el más integral que se haya firmado jamás para resolver un conflicto interno. Es el primer acuerdo que se negocia bajo el paraguas del Estatuto de Roma, que fue un tratado internacional negociado precisamente para facilitar los acuerdos de paz. Y es el primer acuerdo que se negocia teniendo en cuenta las víctimas como la parte central del acuerdo y la reivindicación de sus derechos, que son 4 derechos establecidos por el Tratado de Roma: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación y el derecho a la no repetición. En eso se ha avanzado en algunos aspectos más que en otros, pero lo que hay que destacar es que es la primera vez también que las dos partes en conflicto establecen un acuerdo especial para la justicia, es decir, una justicia especial para la paz, lo que llamamos en Colombia la JEP, y se someten a ese tribunal. Eso también es inédito, eso nunca había pasado. Y después de poco más de 3 años, porque la JEP ha funcionado por los retrasos que tuvo, 3 años larguitos, la JEP ha hecho una labor muy importante, tiene 7 macrocasos, más de 13.000 personas que en una u otra forma están acogiéndose o están siendo eh, eh, sometidas a esa justicia. En los solos macrocasos, más de 1.000 personas están siendo analizadas jurídicamente por la JEP. La JEP también tiene como aspectos colaterales la Comisión de la Verdad, que ha hecho una labor muy, muy dispendiosa y muy importante, porque la verdad es uno de esos derechos de las víctimas. La otra es la unidad para buscar a las personas desaparecidas durante el conflicto. Y en eso, pues podemos decir que ha avanzado. Algunos dicen que ha avanzado
con demasiada lentitud, pero yo diría que objetivamente ha avanzado bastante bien comparado con otros tribunales que se han establecido en el pasado que tienen un objetivo similar. Donde el acuerdo, donde la implementación del acuerdo se ha demorado mucho y ha fallado es en esos aspectos que buscaba cambios estructurales en las regiones que han sido sometidas al conflicto. Por ejemplo, el punto 1 del acuerdo que tiene que ver con la reforma rural integral. Ahí se ha avanzado muy poco. Ese es un cambio y una reforma muy, muy importante para el país, porque no nos podemos olvidar que el acuerdo del país, que Colombia es un país con una distribución de la tierra muy inequitativa. Somos uno de los países con la peor distribución de la tierra en el mundo. Y por eso es tan importante que ese punto se pueda implementar. Y otros aspectos del acuerdo, como la reforma política, como la reforma electoral, el tema de las drogas, que comenzó muy bien, pero después se suspendió el programa que estaba funcionando, aunque reconocemos que era muy engorroso, pero en términos generales yo diría que el acuerdo va marchando a pesar de que mucha gente ha querido detener ese tren de la implementación, algunos han querido descarrilarlo, pero afortunadamente está blindado jurídica y constitucionalmente y tenemos 15 años para poderlo implementar. Llevamos 5 de acuerdo a esta organización. El Instituto Krog simplemente es una estadística, pero es diciente de los más de 500 puntos que hay en el acuerdo. Se han venido cumpliendo cerca del 30%, o sea que vamos una tercera parte del tiempo y una tercera parte del cumplimiento. Presidente, una de las principales críticas que se le hacen a este acuerdo es que a lo mejor se firmó muy rápido, tiene algunos vacíos. Usted ahora viéndolo 5 años después, de pronto de manera más objetiva, digamos desde afuera, ¿considera que le cambiaría algo? ¿Se haría algún tipo de cambio a este acuerdo de paz que firmó hace 5 años o lo dejaría así tal cual como está? Pues primero le diría que es al contrario, nos demoramos mucho en firmar y ese es uno de los problemas porque nos quedó muy poco tiempo en el gobierno para implementar cosas importantes antes de que hubiese cambio de gobierno. ¿Qué se puede cambiar? Pues en términos generales el acuerdo es reconocido mundialmente como un acuerdo realmente pionero en muchos frentes. Estamos, como dice la canción, estamos haciendo camino al andar y en eso pues no hay antecedentes, entonces no hay cómo medirlo. Un acuerdo de este tipo siempre es criticable. Todos los acuerdos de paz que se han firmado en el mundo han sido criticados porque al fin y al cabo los acuerdos de paz se reducen a una pregunta muy sencilla. ¿Dónde traza uno la raya entre justicia y paz? ¿Cuánto de justicia hay que sacrificar para lograr la paz? Y no importa dónde trace uno esa raya, siempre, siempre habrá gente que va a reclamar más justicia o gente que va a reclamar más paz. Eso ha sucedido siempre y siempre sucederá, pues porque son acuerdos entre seres humanos que se estaban matando y que resolvieron dejar de matarse y encontrar un común denominador. De manera que yo le diría que el acuerdo es bastante completo. Eh, Hay aspectos que uno podría decir que quedaron mal. Por ejemplo, para mencionarle uno, todo el sistema jurídico de la JEP quedó muy engorroso, muy difícil, muy lento, y eso ha afectado la dinámica de todo el sistema de justicia. Aspectos de esa naturaleza que se hubieran podido mejorar, pero en términos generales es un aspecto, es un acuerdo bastante equilibrado, un acuerdo, repito, sin precedentes en el mundo, que las propias Naciones Unidas y la comunidad internacional ha dicho, esto es algo realmente ejemplar, es un ejemplo para el mundo. Hace unos días en Francia, el periódico más importante, Le Monde,
publicaba en un artículo donde decía, esto posiblemente es el acuerdo mejor, más completo, que servirá de ejemplo para otros acuerdos en el mundo. Y yo creo que eso es un reconocimiento importante. Claro, doctor Santos, uno de los temas en los que se hacen críticas al acuerdo y críticas muy fuertes de parte de quienes en su momento no estuvieron de acuerdo ni aún están de acuerdo con el acuerdo es el tema de la impunidad. Muchos dicen que es un acuerdo de impunidad y pasados ya más de 3 años de la implementación de esa justicia especial para la paz, como usted lo mencionaba, pues hasta el momento muchos dicen que no se ve ni un aporte a la verdad por parte de los ex integrantes de las FARC, pero tampoco que estén pagando penas de cárcel, que por el contrario están viajando por el mundo y demás. ¿Usted qué le diría a esos detractores y a esas personas que dicen que este fue un acuerdo de impunidad? Pues es también todo lo contrario. En los acuerdos anteriores, por ejemplo, con el M-19 y el EPL, esos mismos que están criticando este acuerdo fueron los que presentaron los proyectos de ley para darles total amnistía a los guerrilleros que habían cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En esta ocasión es la primera vez que los guerrilleros se someten a un tribunal y que no han dicho la verdad, pues si lo hemos visto todos los colombianos, están reconociendo que cometieron crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, están pidiendo perdón y están siendo sometidos a, a la justicia transicional. Es una justicia diferente, no es cárcel, es una justicia restaurativa y esas sanciones vienen, esas sanciones se van a aplicar y van a tener que pagar esas sanciones. Eso nunca había sucedido. Entonces, los que están diciendo eso es simplemente críticas sin ningún argumento y eso lo reconoce el mundo entero. Lo importante es que la propia Corte Penal Internacional estuvo aquí hace unos días. El fiscal de la Corte Penal Internacional dijo que precisamente por el funcionamiento de la JEP iba a suspender la investigación que la Corte tenía sobre Colombia y firmó un acuerdo con el presidente de la República, donde el presidente, gracias a Dios y finalmente, se compromete a no cambiar nada de la JEP, a darle los recursos suficientes y a respaldar toda su gestión. Eso creo que es muy, muy diciente. Presidente, muchas personas sintieron cuando salió Iván Márquez, Jesús Santrich del acuerdo que esto no iba para ningún lado. Usted como uno de los principales gestores de los acuerdos de paz, ¿qué sintió en este momento cuando Iván Márquez y Jesús Santrich anunciaron que volvían a las armas? ¿Cómo fue ese momento para usted? Pues muy triste porque ellos fueron firmantes del acuerdo, traicionaron a sus compañeros, traicionaron su palabra empeñada, se fueron nuevamente por razones que se conocen, Sandrich porque creyó que iba a ser extraditado a Estados Unidos y Márquez también creyó que él iba en la lista para ser extraditado y se fueron para el monte otra vez. Pero fíjese que no se llevaron gente importante que signifique que el acuerdo dejó de funcionar. Todo lo contrario, lo que estamos viendo, como lo dije al principio, son más de 13,000 exguerrilleros que están en el acuerdo y siguen cumpliendo con todo lo que está estipulado en el acuerdo. Presidente, pasando un poco al tema personal y hablando precisamente de su vida pública, usted antes de ser presidente de la República, incluso antes de pronto de ser ministro de Defensa, se soñaba con un acuerdo de paz y de alguna manera planeó esa línea estratégica de ser ministro de Defensa, debilitar a las FARC militarmente para posteriormente llegar a firmar un acuerdo con esa guerrilla. ¿Cómo fue eso desde el punto de vista personal y como ya desde su vida profesional como tal? Pues mire, en los años 90 yo estuve en el periodismo y veía cómo este país se estaba desmoronando por esa guerra. Y ahí comencé a pensar, esta guerra es una guerra absurda, una guerra entre hijos de una misma nación, esta guerra hay que terminarla. Coincidencialmente me tocó irle a entregar la presidencia de la UNCTAD a Nelson Mandela, a Sudáfrica. Y allá fui. El día que llegué,
prendí la televisión, vi un programa de televisión que me pareció surrealista. Era las víctimas y los victimarios de la guerra allá en Sudáfrica, en vivo y en directo en la televisión, reuniéndose por primera vez. Algunas, entre víctimas y victimarios, algunos se insultaban, se pegaban, otros se abrazaban, otros lloraban. Y yo dije, qué cosa tan extraña esto. Esa tarde tenía yo una reunión de media hora con Nelson Mandela y duramos conversando cerca de 5 horas. Y me comenzó a explicar qué significaba ese proceso de unir a las víctimas con los victimarios, de ir sanando las heridas. Y después me dijo al final, mire, su país tiene cosas muy parecidas al mío, a Sudáfrica. Su país tiene un gran potencial, pero si su país sigue en guerra, nunca va a despegar. Y desde ese momento yo comencé a pensar en que la paz era lo más importante. Acuérdese que yo fui acusado por el gobierno de Samper de estar confabulando con las FARC y con los paramilitares para tumbarlo. No, no era para tumbarlo, como después se supo, era para ver si se podía hacer un proceso de paz. O sea que yo desde ese momento sí tenía en mi cabeza trabajar por la paz. Eh, Se dio la feliz coincidencia del Ministerio de Defensa y yo estudiando muchos acuerdos en otras partes del mundo y estudiando los acuerdos o por qué mis antecesores habían fracasado, me di cuenta de una serie de condiciones que eran necesarias para la paz, para que un acuerdo fuera exitoso. Una de ellas era que el balance militar estuviera a favor del Estado, porque si los guerrilleros pensaban que podían ganar por las armas, no iba nunca a negociar de buena fe. Otra condición era que los comandantes de la guerrilla, para ellos personalmente, consideraran que era mejor negocio negociar la paz que continuar en la guerra. Y como ministro de Defensa y luego como presidente, tuve la oportunidad de hacer cumplir esas dos condiciones. Eh, Cuando yo llegué al Ministerio de Defensa, no había un solo miembro del secretariado que en 40 años había sido tocado. Se pavoneaban como Pedro por su casa por todo el país. Eso cambió, porque cambiamos la inteligencia, cambiamos las estrategias y el balance del poder militar comenzó a trasladarse hacia el Estado. Entonces, esas dos condiciones se cumplieron cuando yo llegué a la presidencia y la tercera condición, que era la de tener el apoyo de la región y sobre todo de los vecinos. Por eso fue que cuando yo llegué a la presidencia, hicimos las paces con Chávez, con Correa, con Lula en Brasil, con la región en general y con la comunidad internacional, porque era muy importante el apoyo de la comunidad internacional. Eso también se logró. Y ahí fue que comenzó una negociación que, como les decía, duró más tiempo del que yo hubiera querido, pero es que era una negociación muy difícil. Pero sí, para responder su pregunta, esto no fue una cosa espontánea, esto fue algo pensado, analizado y planeado desde hace mucho tiempo. Doctor Santos, es bien sabido que usted tenía una relación estrecha con el expresidente Álvaro Uribe, incluso fue ministro de Defensa cuando el expresidente, pues en ese momento sí ostentaba ese cargo. ¿Ustedes en algún momento hablaron de paz, hablaron de la posibilidad de generar acuerdos con la extinta guerrilla de las FARC? Sí, claro que sí, claro que sí. Es más, al final del gobierno de Uribe, él quiso hacer un acercamiento con las FARC. Ahí están las cartas. Su comisionado de paz, Frank Pearl, lo ha dicho muchas veces en público, pero las FARC finalmente no quisieron hacer la negociación con él. Pero sí, hablamos de la necesidad de terminar esta guerra por la vía de la negociación, porque en Colombia o en muchas partes del mundo, lo que está sucediendo, por ejemplo, hoy en Etiopía, yo tuve la oportunidad de decirle al primer ministro de Etiopía, mire, la victoria militar no va a traer la paz. La paz la trae es una negociación.
que deje a todo el mundo satisfecho. Y lo mismo sucedía en Colombia. Y además la victoria militar era imposible con la geografía nuestra, con todas las características y condiciones de un país ideal para la guerra de guerrillas, pues era imposible, se demoraría 20, 30 años más y el pueblo colombiano no podía seguir sufriendo. De manera que sí, la respuesta es que si hablamos de paz, él quiso hacerlo y finalmente pues tocó a mí hacer la paz con las FARC. Presidente, uno de los temas que también se contemplaba en su momento en el acuerdo era el de las drogas, el cambio en el enfoque de esa lucha contra las drogas, porque incluso actualmente se sigue diciendo que uno de los combustibles de la guerra en Colombia es el narcotráfico y las drogas. Esa línea de cambiar ese enfoque del problema de las drogas, ¿cómo va? ¿Y cree que sí se han dado avances o seguimos en esa misma guerra de 60 años o más de 60 años que no está llevando a ningún punto estratégico? Pues infortunadamente lo que usted acaba de decir es cierto. Seguimos con las mismas políticas que hace 60 años se establecieron, no solamente en Colombia, en el mundo entero, cuando Naciones Unidas le declaró la guerra mundial a las drogas. Y una guerra que en 60 años no se gana es una guerra que se perdió, es una guerra fracasada. En el acuerdo, nosotros hicimos un esfuerzo y eso fue algo muy difícil porque las FARC no querían discutir ese tema, porque decían que si ellos discutían ese tema se estaban autoincriminando y que los iban a extraditar a Estados Unidos. Y les dije, no, ustedes tienen que discutir este tema y colaborar para ver si arreglamos en parte este problema, porque como usted acaba de decir, este ha sido el combustible de la violencia en Colombia durante demasiado tiempo y las FARC dominaban muchas zonas de donde salía la droga, la coca, la marihuana, y ellos accedieron y se estableció un sistema que al comienzo funcionó muy bien. 99.000 familias se acogieron a un plan de sustitución voluntaria. 44.000 de ellas eh, hicieron lo que correspondía y todas esas hectáreas que se erradicaron voluntariamente, la resiembra, esa es la clave de ese eslabón de la cadena del narcotráfico, la resiembra bajó a menos del 1% cuando lo normal es que esté entre 40 y 60%, o sea, estaba funcionando muy bien. Pero con el cambio de gobierno se mantuvo lo que ya se había firmado, pero no se siguió, no se continuó. Volvieron a la política de mano dura, que en la lucha contra las drogas es muy popular, pero es totalmente ineficaz. Inclusive quisieron volver al glifosato, que fue un fracaso. Yo, como ministro de Defensa, fui la persona que más hectáreas de coca aspergé en la historia y ha sido como presidente la persona que más extradiciones ha firmado de narcotraficantes a Estados Unidos, más de 1.400 extradiciones. Y sin embargo, seguimos siendo el primer productor de coca, el primer exportador de coca a nivel mundial. Y eso no se va a resolver hasta que no cambiemos fundamentalmente el enfoque de mano dura a un enfoque de salud pública, yo diría que a un enfoque de legalización, de regulación, como se hizo con el alcohol en su momento en los años 20, los años 30. O de otra forma, vamos a continuar otros 60 años en esta lucha mundial contra las drogas fracasada. Presidente, una de las críticas que se le hace a este acuerdo es que finalmente el Estado no llegó a las zonas donde debería estar. Vemos que en Argelia, en norte de Santander, en el Catatumbo, pues están tomando, otra vez estamos viendo tomas de las disidencias de las FARC, del ELN. Sabemos que el conflicto se dio precisamente porque el Estado no estaba en estas regiones y la gente lo que solicita, las víctimas solicitan Estado.
A lo mejor eso faltó en la planeación del acuerdo, o sea, pensar en el Estado en estas zonas, ¿o es un problema en la implementación? Es un problema de la implementación, porque ahí está todo en los acuerdos. Son más de 300 páginas. Lo que pasa es que mucha gente no se ha leído la minucia de los acuerdos. Todo está ahí. Está cómo se deben establecer instancias de garantías de seguridad, que eso además comenzó a hacerse. Eso requiere una voluntad política desde lo más alto del gobierno, pero también con la colaboración de las instancias regionales, a nivel de departamento, a nivel de municipio, inclusive a nivel de las veredas, la participación misma de las comunidades en ese proceso de hacer presencia del Estado. Todo eso estaba planeado, todo eso está en los acuerdos. Donde ha fallado es en la implementación. Por ejemplo, en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad se estaba reuniendo una vez a la semana con presencia del presidente y de todos los agentes que tenían que ver en una u otra forma con la seguridad de esas zonas, inclusive las organizaciones de derechos humanos, representantes de las comunidades, todo eso para ir diseñando el plan de la presencia del Estado. Eso se suspendió y ha sido muy débil la implementación de esa parte. O sea, ahí se requiere mucha más presencia y compromiso del Estado, porque en el acuerdo está establecido, en el acuerdo existen los puntos específicos, falta implementación. Claro, presidente. Uno de los temas también que nos llama la atención es el de la implementación. ¿Usted cómo o qué calificación le da la implementación que se ha dado desde el actual gobierno? ¿En qué se ha acertado, para no decir que todo ha sido malo, y en qué pues se sigue fallando? Usted ya nos ha dicho temas como el de la reforma rural y demás, pero ¿en cuáles son esos temas en los cuales debería fortalecerse la implementación desde el actual gobierno? Pues mire, yo no quiero entrar a controvertir con el gobierno que ya está terminando. Lo que le puedo decir es que estoy muy contento que al final el gobierno se dio cuenta que no tenía otra alternativa que comprometerse con la implementación del proceso. Al comienzo fue muy renuente, pues hizo campaña para llegar al gobierno en contra del proceso de paz. Acuérdese todo lo que se quiso hacer con la parte legislativa, las excepciones que se discutieron en el Congreso, en la ley estatutaria, lo que el presidente quiso hacer, los ataques a la JEP, todo eso y algunos que han querido descarrilar el acuerdo no pudieron, la comunidad internacional no permitió, el propio país tampoco, políticamente, buena parte de las protestas al inicio de las movilizaciones era para la implementación del proceso de paz. Y finalmente lo que estamos viendo, y eso a mí me produce una gran satisfacción, es que el propio presidente está hoy comprometido, la firma que mencioné con el fiscal de la Corte Penal Internacional es un paso importantísimo y un compromiso muy importante y ojalá que después de ese compromiso las palabras se traduzcan en hechos. Por ejemplo, ahí se comprometieron a darle a las instancias de implementación los recursos necesarios. Pues eso requiere una decisión política. Vamos a ver si eso se da. Entonces yo estoy muy contento que en este momento el gobierno se montó en el tren, por así decirlo, y ahora todos podemos remar en la misma dirección. ¿Qué es lo que le conviene al país? Al país le conviene realmente que se implemente este acuerdo, porque si ustedes se lo estudian con detenimiento y objetividad, van a descubrir lo que espero que estén haciendo todos los candidatos a la presidencia, que la implementación del acuerdo es un programa de gobierno maravilloso que resuelve parte de los problemas fundamentales que tiene el país de inequidad, de pobreza, de violencia, de narcotráfico. Entonces ahí tenemos unas herramientas y un diseño muy, muy interesante para los próximos años y no solamente el próximo gobierno, los próximos 2 o 3 gobiernos.
Presidente, para finalizar, escuchábamos en estos días el presidente Iván Duque hablaba sobre que la paz no era un tema para pavonearse en otros países. Esto justo mientras usted se encontraba con Rodrigo Londoño en París hablando de la paz. ¿Usted qué piensa sobre esto? Pues me parece una pequeñez de nuestro presidente en este momento celebrando los 130 años de la policía, una institución tan querida por los colombianos que en este momento está siendo cuestionada por algunos motivos, pero que es una institución que realmente merece el apoyo de todos los colombianos, ponerse a sacarse un clavo simplemente porque yo estuve en el Senado francés con el excomandante de las FARC, celebrando con el Senado francés que aplaudieron los 5 años de la paz. Yo no entendí realmente por qué el presidente se puso a lanzar esas pullas. Eh, me entristece porque al fin y al cabo es también mi presidente, el presidente de todos los colombianos. Que se ponga a hacer esos comentarios, pues no dice mucho de él. Pero, presidente, ya para despedirlo finalmente, ¿qué consejo o qué deberíamos esperar los colombianos o qué esperaría usted de el que sea el nuevo presidente? Estamos ya prácticamente a menos de un año de tener un nuevo presidente en Colombia. ¿Cuáles deberán esos ser esos retos en materia del acuerdo de paz, pero también para el país? ¿A qué le debe parar bolas ese nuevo presidente? Yo pienso que el nuevo presidente tiene una oportunidad de oro de comprometerse a implementar el proceso. Ahí están, como les decía, buena parte de la solución de los problemas de este país. Y eso también une el país. El país necesita unirse. Esta polarización impide que el gobierno sea efectivo, que la democracia sea efectiva en resolver los problemas a las gentes. Entonces, necesita eh, motivos para unirse. Y este es uno de los motivos que nos puede y nos debe unir. La paz en todas las naciones ha sido el ideal más noble a través de la historia. La paz no tiene por qué dividirnos, la paz debe es unirnos. Todos debemos procurar vivir en paz y resolver nuestros problemas pacíficamente, nuestras diferencias pacíficamente. De manera que el próximo presidente tiene ahí una oportunidad de oro con la total anuencia y apoyo de la comunidad internacional, porque fíjese lo que pasó la misma semana que el fiscal de la Corte Penal Internacional vino a Colombia, esa misma semana el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas nuevamente por unanimidad aprobó la extensión del mandato de Naciones Unidas en Colombia durante un año más para la implementación de los acuerdos. Y eso tiene un significado muy importante. Desde que se crearon las Naciones Unidas, desde que se creó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, nunca se han aprobado tantas resoluciones por unanimidad apoyando un proceso como las que se han aprobado apoyando el proceso colombiano. Eso dice muchísimo y eso debe servirle al próximo presidente para continuar la implementación con todo vapor de los acuerdos de paz. Pues, señor expresidente Juan Manuel Santos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Nacional de Colombia. A ustedes muchas gracias por esta oportunidad y realmente creo que entre más pedagogía se puede hacer sobre el proceso, la gente va a ir entendiendo más y más por qué es tan importante implementarlo y vivir en paz. Muchas gracias a ustedes.